Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a nuestra cita de cada 8 días. Hoy martes. Un abrazo caluroso para todos y mientras pongo las diapositivas, por favor, Ivoncita, regálame la oración. Claro que sí, mucho gusto. Amado Jesucristo, nosotros todos estamos aquí reunidos en tu nombre, Padre Santo. Dios, gracias Señor por toda esta semana que pasó y esta semana que está entrando, Señor, la ponemos en tus manos. Que todo sea para alegría, para gozo, Señor, en nuestras vidas. Y especialmente tu palabra, Señor, cuando la estudiamos, Padre Santo, sabemos que tú estás regocijando nuestros corazones con ella, le estás dando claridad, Señor, a nuestra mente, a nuestras decisiones, Padre Santo. Y este es un tiempo muy importante para tomar buenas decisiones contigo, Señor Jesús, y elegir tu camino. Te doy las gracias por extender tu mano, Señor, de lo alto y tomarla de nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos sostiene, el que nos redarguye, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso tiempo, que sea de verdad una huella en el camino de todas las personas que están escuchando estas enseñanzas y que podamos compartirla por los medios tecnológicos a los que tengamos acceso. Protegemos absolutamente todo lo que aquí se diga en tu nombre, Señor Jesús, y bendecimos a mi tía Liliana, Señor, que es la vocera, Señor, en este grupo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias. Chicos, hoy estamos en nuestra clase número 25. Las 24 clases anteriores las pueden encontrar en YouTube en la página de Liliana Parga. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta, podemos vernos, me pueden contactar por el email lilipargas@yahoo.com. Les cuento una cosa, yo siempre tengo la costumbre de cuando se sube la clase a YouTube, pues yo la escucho, porque primero para nuevamente repasar y aprender, pero sobre todo para saber si hay algún error. Y me he dado cuenta que definitivamente uno sí se equivoca muchísimo dando la clase, o al menos yo no, yo he visto también a otros grandes, verdaderos maestros que también se equivocan porque muchas veces uno está hablando, pero está pensando lo que va a decir después, entonces a veces se equivoca uno en los acentos o en alguna palabra. Y yo tengo a mis hermanos que son mis principales críticos y se los agradezco mucho, Dios los bendiga, porque a mí me gusta que me digan cuando me equivoco para corregirlo. Alguna vez también alguien me dijo, ay, escribí una palabra mal, pero nunca supo decirme cuál era la palabra, entonces no la pude corregir. Entonces, gracias por aquellas personas que me corrigen cuando digo algo mal que mal pronuncio o la vez pasada estaba diciendo una palabra con el acento equivocado y mi hermano me decía, pero si la tenía ahí escrita y estaba 2 veces la leyó mal. Y si yo, ay, Dios mío. Entonces, les ofrezco disculpas, chicos, porque definitivamente yo creo que no va a ser la última por todas las equivocaciones anteriores y por las equivocaciones que vienen. Les ofrezco disculpas. Lo importante, y es lo que espero de todo corazón, que más allá de lo que yo me pueda equivocar al pronunciar alguna palabra o al decir algo, ustedes estén atentos al mensaje que se está dando y de pronto no se dejen robar la bendición por las cosas que uno a veces dice equivocadas. Me di cuenta, por ejemplo, en la clase pasada que duré como 10 minutos explicándoles que la historia del rico y de Lázaro no era una parábola. Y cuando terminé de darles la explicación, dije, bueno, ahora vamos a repasar lo que dice esta parábola. Y yo, pero Dios mío, si 10 minutos explicándoles que era una parábola y me equivoco. Entonces nos pasa cada rato. Vayamos entonces al tema. Eso sí, siempre oro pidiéndole al Señor que lo que es la verdad de la palabra de Dios, pues en eso sí jamás me vaya a equivocar. Entonces, ya ofreciéndoles disculpas por lo pasado, lo presente y lo futuro, entremos entonces en materia. Recuerden ustedes que estamos haciendo un hermoso estudio del Nuevo Testamento. Ya vimos el Evangelio de Mateo, de Marcos y hoy terminamos el Evangelio de Lucas. Mateo va dirigido a los judíos presentando a Jesús como el Mesías. Marcos va dirigido a los romanos presentando a Jesús como siervo.
Y Lucas va dirigido a los griegos presentando a Jesús como hombre. Recordemos unos pequeños punticos que vimos hace 8 días, porque ya casi todo lo hemos estado repasando 3 veces, entonces lo nuevo no es mucho. Hace 8 días veíamos cómo el Señor Jesucristo nos advierte que nosotros estamos en un mundo bajo maldición y por lo tanto vamos a pasar por problemas, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener tropiezos. Pero el Señor Jesús decía, eso es inevitable porque estamos en un mundo bajo maldición, pero hay de aquel que ocasiona los tropiezos a las demás personas. Y como en algún momento de nuestras vidas siempre nos vamos a encontrar con aquellos personajes que nos hacen la vida cuadritos y que nos tiran piedras en nuestro camino, aquí la importancia es qué vas a hacer con esas piedras que te tiran, porque hay gente que siempre tirará piedras en tu camino. Entonces depende de tu actitud. ¿Qué vas a hacer con esas piedras? ¿Vas a hacer una pared para aislarte, para deprimirte, para frustrarte? ¿O con esas piedras vas a construir un puente para seguir adelante y para pasar al otro lado? Entonces esta enseñanza es muy linda del Señor Jesucristo. También en ese mismo pasaje veíamos cómo el Señor Jesús nos dice que si tu hermano peca, repréndelo. Recuerden que nosotros somos atalayas, los que conocemos la verdad, los que estamos aprendiendo el manual de instrucciones, la palabra de Dios, somos vigilantes de nuestros hermanos para que no se vayan derecho al abismo, para que no se vayan al infierno. Entonces, con amor hay que reprenderlos. Y nos decía el pasaje, y si se arrepiente, perdónalo. La importancia de perdonar, porque el perdón nos libera y el perdón nos sana. El perdón no es una ayuda que yo le estoy dando a la persona que me ofendió, sino es algo que me sirve a mí, que me quita esa cadena que me une al ofensor o a la persona que me ha hecho daño. Entonces, la importancia del perdón. Tanto que Lucas 17:4 terminaba diciendo, y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. ¿Cuándo debe perdonar uno? Siempre. También veíamos hace 8 días la parábola de el deber del siervo y se refería a que nosotros, los hijos de Dios, somos siervos de Dios y que los discípulos no debemos esperar una alabanza especial por hacer las cosas que se espera que hagamos como cristianos. El siervo debe cumplir con sus responsabilidades y ese es el verdadero servicio a Dios. No tenemos por qué esperar alabanzas porque por cumplir con lo mínimo que se espera de nosotros. También aprendimos que el Señor Jesucristo en una oportunidad se encuentra con 10 leprosos y el Señor les dice, ellos le ruegan que por favor los sane y el Señor les dice, listo, váyanse a la ciudad a cumplir con todos los rituales que se necesitan para demostrarles a los sacerdotes que están sanos. Y en el camino fueron sanos. Y uno de los leprosos se devuelve a darle gracias a Jesús. Es decir, 10 quedaron limpios, pero solo uno se salvó, aquel que volvió donde Jesús para agradecerle. También el Señor Jesucristo, al igual que vimos en Mateo y en Marcos, habla sobre las señales del fin. Es decir, cuáles son esas cositas, esos tips, esas señales que nosotros debemos tener en cuenta para saber que el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesucristo está cerca. Y el Señor Jesús nos dice que nos fijemos en cómo está viviendo la gente, porque Él dice, yo vuelvo por segunda vez, el rapto va a ocurrir cuando la gente se esté comportando de la misma manera como se comportaba la gente en la época de Noé y como se comportaba la gente cuando Lot vivía en Sodoma. Entonces, que nos fijemos en el comportamiento, la moralidad, los valores, los vicios que hay, todo lo que, y lo que esté más parecido a la época de Noé y a la época de Lot, nos va a dar la señal que el Señor Jesucristo ya viene. Aprendimos sobre la parábola de la viuda persistente, que me encanta porque son tips que el Señor Jesucristo nos da a los cristianos de cómo debemos orar. Recuerden que nuestra arma más importante es la oración. Para que algo suceda en este plano físico, aquí en el plano terrenal, nosotros tenemos que mover los hilos espirituales, los hilos sobrenaturales, porque el mundo sobrenatural es el que influye en el mundo físico y eso lo hacemos nosotros a través de la oración.
Y entonces el Señor Jesucristo cuenta esta parábola de que una viuda necesitaba que le hicieran justicia y va donde un juez malvado que no tenía temor de Dios y le insiste tanto y tanto que le haga justicia, va todos los días y persiste e insiste, que este juez, a pesar de que era malvado, se cansó y dijo, para que esta mujer me deje en paz, le voy a hacer justicia. Entonces el Señor Jesús no se está comparando a Dios con el juez malvado, sino se está diciendo que nosotros debemos insistir en nuestras oraciones. Chicos, no vayan a caer en el error que cometen algunas personas, que porque Dios es omnisciente, es decir, que Dios lo conoce todo, Dios sabe lo que tú quieres, Dios sabe lo que tú necesitas, Dios conoce tus pensamientos antes de que tú mismo tengas los pensamientos, pero a Dios le encanta escuchar nuestra voz pidiéndole lo que necesitamos. Lo otro es orgullo. Cuando una persona dice, yo para qué le voy a pedir a Dios si Él lo sabe todo. No, eso es no tener conocimiento correcto de la palabra de Dios. A Dios le encanta que nosotros vayamos ante Él porque eso demuestra nuestra dependencia de Dios. Entonces, por favor, no cometan más ese error, que porque Dios es omnisciente, entonces yo no le pido nada porque Él ya sabe lo que yo quiero. Dios nos enseña a orar porque esa es la manera que nosotros nos comunicamos con Él. Hasta el mínimo detalle tú se lo tienes que contar a Dios. Y esta parábola en sentido particular nos enseña la necesidad de orar siempre y no desmayar, especialmente cuando se está pasando por pruebas. A medida que se va acercando la venida del Señor Jesucristo, vamos a pasar por más pruebas, por momentos difíciles. Eso está anunciado en la Biblia. Entonces, son pruebas para nosotros saber qué tanta fe y qué tanto dependemos de Dios. Entonces, entre más estemos pasando por pruebas, más debemos ser persistentes en nuestra oración. Y en sentido general, cuando el Señor Jesús nos enseña que debemos orar y orar y orar y persistir, es para que nosotros no desmayemos durante este largo periodo que ha ocurrido, este intervalo que hay entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo, que ya han pasado 2022 años y estamos esperando con ansiedad del corazón la segunda venida de Jesús para que restaure todo esto que hasta ahora estamos en los dolores de parto. Y el Señor termina después de esta parábola diciendo una frase bien importante: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor regrese, solo habrá un remanente que le va a ser fiel. O sea, las personas se van a desilusionar, las personas se van a sentir tan agobiadas por las pruebas, por los problemas que se vienen, que en vez de afianzar su relación con Dios, se van a alejar de Dios. Y por eso el Señor Jesús dice, ¿será que voy a encontrar fe en la tierra cuando regrese? Es periodo de prueba, chicos. Necesitamos estar más cerca de Dios, dejar esa parte carnal que nos jala tanto a alejarnos de Dios y ser más espirituales. Entonces, pilas con lo que estás pensando de cómo actúa Dios. También el Señor nos habló sobre la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos, que tiene que ver 100% también con la oración, porque nos dice que a veces es difícil soltarlo, pero es necesario y se refiere al orgullo. ¿Sí ven cómo están encadenadas todas las enseñanzas? Primero nos está diciendo que nosotros debemos persistir en la oración, así Él lo sepa todo. Y es precisamente porque se hace lo contrario por orgullo. Y aquí nos está diciendo lo mismo. Las personas no oran correctamente por el orgullo. Este fariseo se puso a orar consigo mismo, no estaba orando con Dios. Y el recaudador de impuestos, el pecador, ni siquiera era capaz de levantar la cabeza de lo arrepentido que estaba. Estaba verdaderamente arrepentido. Metanoia hizo en su vida. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios quiere vernos sumisos ante Él, que verdaderamente lo reconozcamos como el Dios creador, nuestro papá, y llegar totalmente como niños. ¿Se acuerdan tantas veces que el Señor Jesús repitió, para entrar al reino de Dios ustedes tienen que ser como niños? Los niños, pues los que están teniendo crianzas sana, pues para ellos no existe el orgullo. Un niño entra a un salón y habla con todo el mundo, con los otros niños, entonces así quiere el Señor Jesús que nosotros seamos.
También aprendimos la historia cuando Jesús llegó a Jericó y se encuentra con Zaqueo, ¿recuerdan? El jefe de los recaudadores de impuestos. Y Zaqueo es de baja estatura, entonces se sube a un árbol para poder ver a Jesús de lejos. Y oh sorpresa, cuando el mismo Jesús se le acerca y le dice que baje rápido porque él quiere comer en la casa de Zaqueo. Entonces, después de que Zaqueo había sido tan menospreciado por el oficio que tiene el recaudador de impuestos, una persona que en ese momento está teniendo tanta fama y tanto reconocimiento, se le acerca y muy seguramente le ayuda a bajarse del árbol y se va con él a su casa. Saqueo hace un banquete, se convierte e inmediatamente reconociendo su pecado dice que va a devolver 4 veces lo robado. Y el Señor Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces todo es cuestión de fe, de creerle al Señor Jesucristo. Ya lo habíamos visto en los otros evangelios, pero aquí Lucas nos cuenta que cuando Jesús manda a 2 de sus discípulos para preparar el aposento alto para celebrar la fiesta de la Pascua, que es la última cena que va a tomar el Señor Jesús con los discípulos, acá Lucas nos cuenta que esos apóstoles eran Pedro y Juan. Y aprendimos ya por último que las mesas que se utilizaban en la época para este tipo de reuniones eran en forma de U, que eran mesas muy bajitas, las personas se sentaban en cojines y el personaje principal se sentaba en la parte vertical de esta U. Entonces Jesús estaba en el centro por los pasajes que hemos leído, que Juan se recuesta en el hombro de Jesús, Juan estaba a su lado derecho y por lo que pasa en esta historia que nos están contando Lucas acá, Judas está al lado izquierdo. Se acostumbraba que cada 3 personas se ponía el pan y eran esas 3 personas las que compartían el pan, porque en este pasaje, que fue lo último que vimos hace 8 días, Jesús pronuncia las palabras diciendo, antes de eso, no quiero que confundan esta mesa, que es la correcta, con la que muy bonito pintó Leonardo da Vinci la última cena en 1495, pero que no es antibíblica, es totalmente antibíblica, perdón, y fuera de eso, pues le han sacado una cantidad de enseñanzas y de que tiene cosas ocultas y que tiene un mensaje y que el que está al lado realmente es María Magdalena porque se casó con Jesús a escondidas y que la iglesia quiere esconder todo eso. Basura, bla, 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 no crean toda esa basura que se inventan. Entonces, Jesús en ese momento lo que dice es que el que moje el pan en su mismo plato es la persona que lo va a traicionar y es Judas el que está a su lado izquierdo y comparten el mismo plato con pan. El pasaje termina diciéndonos que en este momento tan especial, la última cena, y hubo un altercado entre los discípulos preguntándose en cuál de ellos sería el más importante. Ya terminando el ministerio del Señor Jesucristo y todavía pensando en quién era el más importante. Y aquí entonces ya empatamos con lo que vamos a empezar a ver hoy. Lucas capítulo 22, versículos 28-30 dice, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas, por eso yo mismo les concedo un reino. Cuando el Señor Jesús ve que ellos están nuevamente discutiendo a ver quién es el mayor y el más importante, el Señor Jesús los calma diciéndoles, mire, ustedes me han servido, han sido incondicionales, han estado conmigo 3 años y medio en las buenas y en las malas y en las peores. Entonces yo les prometo que ustedes van a estar en mi reino así, y yo les voy a dar ese reino, versículo 29, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Acuérdense que ese reino que estamos esperando es la misma séptima dispensación o séptima etapa en la que Dios dividió la historia de la humanidad. En este momento estamos en la sexta etapa, la etapa de la iglesia. La séptima etapa es el milenio, cuando Jesús ya viene como Rey de Reyes a gobernar sobre el planeta Tierra. Y aquí el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos, mire, ustedes van a reinar junto conmigo. Es más, ustedes son los que van a juzgar a las tribus de Israel, a los mismos judíos. Entonces, esta es una promesa dada para los discípulos. 31-34.
Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Entonces el Señor Jesús le está advirtiendo a todos los discípulos, porque todos van a ser zarandeados, pero especialmente a Simón, que es el que va a tener, lo más triste pues para todos los discípulos fue lo que hizo Pedro, entonces por eso Jesús tiene ese énfasis con él. Acuérdense que siempre que el Señor repite 2 veces el nombre, es porque está hablando con mucho amor. ¿Recuerdan? Marta, Marta, afanada y turbada, Jerusalén, Jerusalén. Y ahora le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo, pero yo he orado por ti. Imagínense en esa bendición que el mismo Jesús esté orando por uno y todavía Él lo sigue haciendo por nosotros, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Es decir, tú vas a pasar por una prueba, Pedro, pero yo estoy orando para que tú saques adelante esa prueba. Y como nadie puede consolar a otros sin antes haber sido consolado, mire, las mejores personas que nos pueden dar consejos o que nos pueden consolar son aquellas personas que han pasado por las mismas cosas que uno está pasando. Entonces yo ahorita en este momento que estoy en mi prueba de duelo por la vida de mi hijo, pues hablo más con aquellas personas que han tenido hijos que se han ido a otros países, son las que mejores pueden consolar. Entonces Pedro va a pasar por una prueba muy dura de amar tanto a Dios, a Jesús, amar tanto a Jesucristo, y sin embargo en un momento de temor haberlo negado. Le falló su fe. Entonces él va a tener todas las herramientas también para levantar a otras personas que en momentos de prueba les falle su fe. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Y efectivamente, ya sabemos la historia, eso fue lo que sucedió. 35-38. Luego Jesús dijo a todos, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Recuerdan que primero Jesús manda a los 12 discípulos a que evangelicen en las ciudades y después manda un grupo más grande de 70 personas y en esas oportunidades les dijo, miren, no lleven nada, sino que lleguen a las casas, que las casas los atiendan, no les va a faltar nada. Y eso es lo que les está preguntando. Cuando yo los envié sin nada, les faltó algo y ellos dijeron, jamás nos faltó nada. Entonces, mira lo que les dice el Señor Jesucristo. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa. Y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó. ¿Por qué Jesús les contesta de esta manera? Basta, cuando les acaba de decir, mire, vendan el manto y compren una espada. Porque no se está refiriendo a espadas físicas. Si el Señor les estuviera diciendo en este momento que tenían que comprar espadas, se estaría contradiciendo a sí mismo, porque en su ministerio en varias oportunidades el Señor Jesús les enseñó que al que con espada vive, con espada morirá. Y esto se comprueba también con el evento que va a pasar más adelante. Jesús no se estaba refiriendo a espadas físicas. Estaba dando unas instrucciones concernientes a la manera en que los discípulos serían tratados en su misión de proclamar el Evangelio. Mientras el Señor Jesús estuvo aquí y los mandó a evangelizar, estuvieron protegidos, no les pasó nada, pero les está advirtiendo que cuando Él ya no esté y ellos empiecen a cumplir con la gran comisión, porque eso es lo que tienen que hacer, evangelizar, ahí sí van a estar en peligro. Esta es una advertencia a los discípulos de que estaban llegando tiempos tempestuosos como los que vamos a empezar a vivir nosotros, días de sufrimiento y persecución, y que ellos debían armarse para resistir los ataques que eran inminentes. Pero ese armarse no era físico. Las espadas que tenía en mente eran las armas espirituales de la fe fuerte, el amor ferviente por el Salvador, por Jesucristo, la perseverancia, la paciencia y la esperanza. En el Nuevo Testamento después nos enseñan cómo nosotros nos debemos poner una armadura que se llama la armadura de Dios
Pablo es el que nos enseña eso, se inspiró precisamente cuando estaba en la cárcel, encadenado entre dos soldados, y al ver el uniforme de los soldados romanos, él nos dice cómo nosotros también nos debemos poner un uniforme, una armadura, pero a nivel espiritual. Eso lo vamos a aprender más adelante. Entonces aquí el Señor Jesús se está refiriendo en la fortaleza y las armas espirituales que nosotros debemos tener para poder pasar las pruebas. Es igualito que en la vida real, si un soldado no se prepara, no se entrena para ir a la guerra, pues pone un pie en el campo de batalla y enseguida lo eliminan. Tenemos que prepararnos y recuerden que nosotros no tenemos una batalla con sangre y carne, sino que esto es una batalla espiritual. Y como dicen, soldado advertido no muere en guerra. Lo mismo pasa a nivel espiritual. Tenemos que saber en qué tipo de guerra estamos, cuáles son nuestras armas y cómo se comporta el enemigo. Eso también es importantísimo. Del versículo 39 al 46 no lo leemos porque ya lo vimos en los evangelios anteriores, simplemente recordamos que es cuando Jesús se va al Monte de los Olivos, a Getsemaní, y tiene ese momento, hasta el mismo Jesucristo pasó por ese momento angustiante, de ansiedad, de temor, porque recuerden que Jesús era 100% hombre, y nos enseña qué debemos hacer nosotros en esos momentos en que pensamos que no vamos a soportar y que no vamos a pasar la prueba. Ir donde papá Dios, a pedirle que nos fortalezca. Miren que el mismo Señor Jesucristo le pidió a papito Dios que si era posible que no tuviera que pasar por esa prueba. Imagínense cómo sería de dura la prueba que el mismo Jesús le pidió. ¿Será que puedo hacer otra cosa para darle la salvación a estos humanos ingratos? Pero le dijo, bueno, tú ya tienes unos planes, papá, y que se haga tu voluntad. Los versículos del 47 a 53 tampoco los leemos ya en los dos evangelios anteriores, pues esta última semana del Señor Jesucristo la aprendimos muy bien. Recordamos en todo caso de qué se trata. Después de que el Señor ora y ya tiene fuerzas dadas por el papá, por papito Dios, llegan a arrestarlo. ¿Se acuerdan que lo hacen los sacerdotes y los maestros de la ley todo de noche? Y acá se comprueba que el Señor Jesús no estaba hablando de espadas físicas porque Pedro, queriendo hacer el bien, le cortó la oreja a Malco, el servidor de los sacerdotes, el siervo de los sacerdotes. Y el Señor Jesús lo regaña, si ven que no se trataba de espadas físicas, y sana a Malco, le pone nuevamente su orejita. Yo me imagino que Malco se debió convertir después de ver ese milagro directamente en su cuerpo. Versículos 54 al 62, no lo leemos, recordemos que nos habla, y es cuando ya el Señor Jesús lo arrestan y lo llevan a la casa del sumo sacerdote, todavía en la madrugada, y tratan de cuestionarlo, de interrogarlo, y el Señor Jesús no responde nada, pero lo empiezan a maltratar, ya lo empiezan a golpear, a insultar. Mientras tanto, mientras Jesús está pasando ya, empezando su calvario, afuera está Pedro, que lo siguió de lejos, y es cuando lo reconocen como seguidor de Jesucristo y él niega al Señor Jesús. Lo niega una vez, lo niega dos veces y lo niega tres veces. Y en ese momento se da cuenta que el Señor Jesucristo lo está mirando con esa mirada de amor y de misericordia, y Pedro dice, sale corriendo y llora amargamente. Pero ese llanto de amargura es un llanto de arrepentimiento genuino. Jesús ya sabía que eso iba a pasar y por eso le dice, ya después de que te pase todo el llanto y todo, anima a los demás discípulos. Versículos 63 al 65. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le intrepaban. Adivina quién te pegó, y le lanzaban muchos otros insultos. Los presos eran muy maltratados por los soldados romanos y especialmente los presos políticos, porque resulta que como en Jerusalén habían tantos brotes de rebelión, había contingentes de judíos que estaban permanentemente atacando a los soldados de Roma, enviaban entonces centuriones y enviaban soldados para Jerusalén,
y a los romanos no les gustaba para nada estar en esa zona, pues lógicamente ellos preferían estar en Roma, en la capital, donde tenían absolutamente todas las comodidades, era la capital, el Nueva York del momento. Entonces pues a los soldados era casi un castigo que los enviaran a Jerusalén a cuidar la ciudad. Entonces ellos odiaban a cualquier preso que les cayera en su mano y por eso los maltrataban tanto. Y la excepción no era con el Señor Jesucristo, los empezaban a golpear y a burlarse de ellos. Y como estos presos eran aquellos presos que no estaban de acuerdo con el imperio romano, mucho menos con el César, entonces por eso se burlaban poniéndoles túnicas, capas, asemejando como si fueran reyes y coronas, la corona de espinas por eso, porque son presos políticos. Del 66 al 71 es la historia cuando le preguntan a los sacerdotes, si eres el Cristo, dínoslo. Jesús les contestó, si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían, y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Ya Jesús llevaba 3 años y medio oyendo los reproches de los sacerdotes, los ancianos, los fariseos y los maestros de la ley del templo. Por eso el Señor les dice, miren, ya no voy a seguirles el juego. Si yo les digo la verdad, ustedes no me creen. Y si les hago preguntas, ustedes no me contestan. La próxima vez que me vean, me van a ver sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Ay, se rasgaron las vestiduras y dijeron, esto es lo que tenemos de prueba para que lo crucifiquen. Entonces, ya entrando al capítulo 23 de Lucas, los versículos del 1 al 7 nos cuentan toda esa parte que ya leímos en los otros evangelios. Llevan primero a Jesús ante Pilato y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contesta, tú mismo lo dices. Ahí se entera Pilato entonces que Jesús es de Galilea. Al ver Jesús, al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Cuando Pilato se entera de que Jesús es de Galilea, lo manda a la jurisdicción de Herodes. Herodes tenía ganas de conocer a Jesús, por eso dice, se pone muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Entonces, cuando llega ante Herodes, él quería era como ver el payasito del circo que lo entretuviera. Jesús no responde ni una sola palabra, a pesar de que Herodes lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Al ver que no pudo sacar absolutamente nada de Jesús, lo devuelve nuevamente a Pilato. Y es allí donde le ponen ese manto lujoso para burlarse de él, de hacerlo parecer como un rey. Regresa entonces donde Pilato, que ya leímos todo eso. Y Pilato sabía en su corazón que Jesús no era culpable de lo que lo acusaban, ya lo habíamos visto, sino que sabía que era por envidia de los sacerdotes que lo estaban acusando. Y es cuando se le ocurre la idea que, como siempre en las fiestas judías, acuérdense que estaban celebrando la Pascua, soltaban un preso. Es cuando se le ocurre decirle al pueblo, bueno, les voy a soltar un preso, ¿les suelto a Jesús o les suelto a Barrabás? Y él, asombrado, se da cuenta que el pueblo dice que suelten a Barrabás. Barrabás era uno de los cabecillas, de los líderes más importantes de esos grupos de rebelión que habían en la ciudad, y pues ellos estaban felices de por fin haber atrapado a uno de los grandes, de los cabecillas. Pero como el pueblo pide que suelten a Jesucristo, entonces es Jesús quien va a la cruz que estaba destinada para Barrabás. Pilato suelta entonces a Barrabás. Del 26 al 43 sigue con la narración de Jesús, sale ya del palacio de Pilato y va hacia el Calvario. Recuerden ustedes que como no puede cargar la cruz porque ya lo han azotado, lo han maltratado mucho, Simón de Sirene le ayuda a cargar el travesaño porque el palo vertical ya está en el monte. El palo vertical no, Jesús no carga la cruz completa, sino es el travesaño. Los presos no cargan la cruz completa. Recuerden ustedes que la crucifixión no fue solamente para el Señor Jesucristo, era uno de los patíbulos que utilizaban los romanos, el más cruel, porque la muerte era muchísimo más lenta para aquellos presos políticos. Entonces, pues muchos habían pasado por la cruz y ellos utilizaban, era el travesaño, era el que cargaban. Lucas nos cuenta que también Jesús tiene un encuentro con un grupo de mujeres
que lo seguían siempre, que estaban en el grupo de Jesús, y viendo todo el daño que le habían hecho a Jesús, las mujeres empiezan a llorar amargamente y Jesús les dice estas palabras que nos los cuenta Lucas, no los otros evangelios. Les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros y a las colinas, cúbranos, porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? Jesús les estaba profetizando que iban a llegar tiempos muy difíciles para los judíos. Efectivamente, eso sucedió después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. El Imperio Romano sitia la ciudad de Jerusalén durante mucho tiempo, se les acaba la comida y llega tanta hambruna que las mujeres se comían a sus hijos. Y después viene el gran ataque en el año 70, donde destruyen el templo y salen ellos en la gran diáspora y se quedan sin patria. Por eso el Señor está diciendo, ustedes, no, esto no es nada, lo que está pasando no es nada, no lloren, porque ustedes van a llorar lágrimas de sangre por lo que les viene. Y por eso dice, dichosas las que no tienen hijos, porque van a ver a sus hijos morir de hambre y las más alejadas de Dios se los van a comer. Entonces les advierte eso. Jesús entonces es crucificado en medio de dos compañeros de Barrabás. Fueron capturados Barrabás y dos de sus tenientes de más alto rango, por eso estaban tan felices porque iban a acabar con esa rebelión tan impresionante que había. Y pronuncia, es en Lucas donde se pronuncian las famosas 7 palabras que dijo el Señor Jesucristo, y esta es la primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué ignorancia, qué oscuridad en la que estaban, qué orgullo, qué maldad en sus corazones, que ni siquiera se estaban dando cuenta que estaban matando al Mesías que habían esperado por 4000 años. Es que es algo absurdo, ¿no es cierto? Por 4000 años esperando al Cristo, esperando al Mesías, y lo están matando. Qué maldad de corazones. También nos cuenta Lucas cómo los soldados se repartieron, echaron suertes para quedarse con ese manto que le habían puesto, un gran manto costoso que le habían puesto en la casa de Herodes. Y finalmente, uno de los que están en la cruz, que les dicen ladrones, pero realmente no son ladrones, ya saben ustedes que son miembros de la rebelión, de los celotes, de los esenios, reconocen en Jesucristo al Mesías y por eso le dice, acuérdate de mí en tu reino. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque se acuerdan ustedes lo que hablamos hace 8 días, que cuando Jesús muere, él baja al Hades y se lleva todas las almas de los que están en el seno de Abraham para el paraíso. O sea que este hombre es el primero que ya no va al seno de Abraham, sino que directamente va al paraíso, al sitio donde se van los justos, los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Del 44 al 49 no lo leemos porque nos cuenta que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, que fue la hora en que murió el Señor Jesucristo, se oscureció toda la ciudad, tinieblas. Y fuera de eso, el manto, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompe. Y era la señal inequívoca de que ya no se necesitaban los sacerdotes para poder comunicarse con Dios, porque el sacrificio que estaba haciendo el Señor Jesucristo, el derramamiento de su sangre, estaba comprándonos esa comunión nuevamente con Dios Padre, lo que se había perdido en el pecado con Adán y Eva. Por eso la cortina se rasga, ya no se necesita ni el templo ni se necesitan los sacerdotes, porque nosotros tenemos comunión directa con Dios Padre gracias a Jesucristo. Jesucristo es el que construye un puente entre ese abismo que había entre Dios y los seres humanos por causa del pecado. Por eso es que la única manera de comunicarnos con Dios es a través de Jesucristo. No es ni con María, ni con los santos, ni con los familiares que se mueren.
Todo eso es satánico, es demoníaco. El único que nos puede proveer todos los recursos para comunicarnos con Dios se llama Jesucristo. Y pronuncia la séptima palabra. Las otras cinco no las estudiamos. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y muere, el Señor Jesucristo muere. El soldado que estaba más cerca, al ver todos estos sucesos, la oscuridad, las palabras hermosas que él pronunciaba, dijo, verdaderamente este hombre era justo, como decían en otros evangelios, este hombre era hijo de Dios. Nos dice en Lucas 23:49, pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejitos, de lejos, por temor a que los arrestaran. No estuvieron cerca al Señor Jesucristo para consolarlos, sino de lejitos. Del 50 al 56 nos cuenta cómo un hombre justo llamado José de Arimatea va donde Pilato y le pide permiso para poder bajar el cuerpo del Señor Jesucristo y enterrarlo en una sepultura que él tenía nueva. Ya entramos al capítulo 24 de Lucas, los versículos del 1 al 12, ya es cuando las mujeres el domingo en la mañana van a la tumba, encuentran la piedra corrida y la tumba vacía. Y dos ángeles se les aparecen y les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús resucita. Entonces aquí, con la resurrección del Señor Jesucristo, Él rompe todo lo que tiene que ver con la muerte, con el pecado y nos asegura a nosotros la recuperación de ese paraíso que se perdió en el Génesis. Las mujeres van corriendo a contarle a los discípulos que estaban por allá escondidos en una casa que la tumba estaba vacía, que Jesús había resucitado, pero ellos no creen. Y Pedro y Juan se van corriendo hasta la tumba y ellos mismos se dan cuenta que efectivamente la tumba estaba vacía. Ustedes ya saben que después pues el Señor Jesucristo se les aparece. 13:16. Esta historia no está en los otros evangelios. Es solamente Lucas el que nos la cuenta y es muy hermosa porque mire lo que pasa. Dice, aquel mismo día, o sea, el domingo en que las mujeres van a la tumba y ya está vacía, aquel mismo día, dos de ellos, dos de los discípulos, no de los 12 apóstoles, sino otros que estaban entre los discípulos, acuérdense que habían mínimo 70 discípulos. Hay un pasaje después que nos cuentan en Hechos que eran como 120 los que estaban evangelizando en pleno. Entonces, dos de esos discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Pues ellos estaban tristes, dijeron, ¿qué nos quedamos haciendo aquí en Jerusalén? Vayámonos para la tierrita, vayámonos para nuestro pueblo. Versículo 14. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. O sea, el mismo Señor Jesucristo no permitió que lo reconocieran inmediatamente porque les iba a dar una gran lección. Versículos 17-18. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó el Señor Jesús, se hacía el bobo cada rato, ¿no es cierto? Para darnos grandes enseñanzas. Se detuvieron cabizbajos, o sea, el Señor Jesús, un peregrino que va con ellos y viene de Jerusalén hacia Emaús, se acerca y les pregunta, ¿ustedes qué están hablando? Y uno les dice, uno llamado Cleofas, mire, nos dice hasta el nombre, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Es que lo que pasó con Jesucristo revolucionó toda la ciudad desde el momento en que lo arrestaron hasta su muerte. Todo Jerusalén estaba conmovido y estaba conmocionado por todos los sucesos. Por eso es que ellos, entre aterrados de que no supiera un poquito de rabia, ¿cómo es posible que usted no se haya dado cuenta de todo lo que ha pasado? El mismo Jesús. ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó el Señor Jesús. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. O sea, los discípulos contándole al mismo Señor Jesucristo lo que le había pasado a él. Versículo 21.
pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, dizque, quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Versículos 25-27. Mira lo que les dice Jesús. Dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. 4000 años estudiando en los libros sagrados de que Dios iba a mandar al Mesías, que el Mesías se iba a sacrificar por la humanidad, pero que ese Mesías iba a resucitar. Jesucristo por 3 años y medio les estuvo diciendo que él tenía que padecer, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Y todavía no entienden, por eso el Señor les dice, ustedes sí son muy tontos, torpes, tardos de corazón, no tienen 2 dedos de frente. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. El camino era largo, ¿no es cierto? Desde Jerusalén hasta Maús. Y el Señor Jesús les recuerda a ellos lo que venían estudiando por toda su vida. Recuerden que los judíos desde chiquitos estudian la Torá, la Tanakh, los libros sagrados. Entonces esta historia ellos la sabían. Entonces Jesús nuevamente les explica que absolutamente todos los profetas desde Moisés sabían que Dios iba a mandar a un Mesías que iba a venir como cordero para morir por nuestros pecados. Miren lo que pasa. Al acercarse al pueblo, a Emaús, a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Se hace el bobito, como, bueno, chicos, nos vemos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos, reconocieron que era el Mesías, pero Jesús desapareció. Ante sus ojos también, o sea, ellos lo reconocen, es el Mesías resucitado, pero no alcanzan a hacer nada más porque ante sus ojos Jesús desaparece. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, semejante viaje tan largo, y de una vez se regresaron. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, les dijeron los 11, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón, a Pedro. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. En segundos de estar tan tristes, de estar tan melancólicos, decepcionados, sin esperanza, llega el gran gozo, que es el que nosotros debemos también sentir, porque ya pasó esto, ya Jesucristo pagó por nuestros pecados y nos está preparando una morada, nos está preparando una casa perfecta. Él prometió que volvía nuevamente para que nosotros estuviéramos en ese reino que Él está preparando hace 2000 años. Imagínense, preparándonos una casa hace 2000 años, ¿cómo será esa casa de hermosa? Y por eso nos dicen, ustedes también deben regocijarse, porque esa es nuestra esperanza, que nuevamente el Señor Jesús viene ya a poner orden, a acabar con la maldad, a que el impío y el injusto y el pecador pague por su impiedad, por sus injusticias y por sus pecados, y que los que hemos recibido al Señor Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado de manera voluntaria que Él sea nuestro guía, que sea nuestro Señor, vamos a recibir bendiciones, coronas, regalos de parte del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos espera. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, shalom, se dice en hebreo, shalom. Aterrorizados, no nos explica eso,
creyeron que veían un espíritu. O sea, qué corazones tan duros. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Que son las palabras que a nosotros nos deben martillar en la cabeza cada vez que pasamos por una prueba. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué se asustan? Y yo siempre les he dicho que me predico a mí misma en todo esto, ¿no? ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Ahora, chicos, todo lo que el Señor Jesucristo vivió después de su resurrección, es decir, cuando ya tenía cuerpo glorificado, es lo que nosotros tomamos como modelo para saber lo que va a pasar con nosotros cuando tengamos cuerpos glorificados. Jesucristo fue el primero en resucitar y es lo que nos promete a nosotros, que este cuerpecito que tenemos en este momento, que tomamos un vaso de agua y nos engordamos, nos duele el colon, tantas enfermedades que hay, en la parte física, en la parte emocional, un caos terrible, en un planeta que está agonizando, el Señor nos promete que Él viene a restaurar todo, incluyendo nuestro cuerpo. Después, cuando resucitemos, vamos a tener cuerpos glorificados. ¿Y cómo van a ser nuestros cuerpos? Con las mismas características que el Señor Jesús nos enseña en este tiempo que estuvo aquí en la tierra después de la resurrección. Fíjense que no, es un cuerpo físico. El Señor Jesús dice, tóqueme. Nosotros no vamos a ser espíritus, no vamos a ser fantasmas Gasparín. Vamos a tener un cuerpo físico, pero con unas características diferentes a las que tenemos hoy en día. Entonces, miren lo que le pasa. Como ellos no acababan de creer a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Vamos a poder seguir comiendo para los que nos gusta tanto la comida, pero ya no nos vamos a engordar ni nos vamos a enfermar, pero vamos a seguir comiendo. Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos para que se diera cuenta que no era un fantasma. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecería y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces, aquí pasan cosas maravillosas. Les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí. Fíjense en esto, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí el Señor Jesucristo les está nombrando las tres divisiones que tiene la Tanakh, la Biblia de los judíos. ¿Recuerdan que hace tiempo vimos nosotros esto? La Biblia de los judíos, que se llama Tanakh, está dividida en tres secciones: la ley de Moisés, que se conoce en hebreo como la Torá, los profetas y los salmos. Aquí Jesús está ratificando que nuestro Antiguo Testamento está correcto, que es completo, porque aquí está nombrando las tres secciones en que está dividido nuestro Antiguo Testamento. También les está diciendo que va a enviarnos algo que el Padre prometió, que Dios Padre prometió, y que por eso ellos tienen que esperar en la ciudad de Jerusalén a recibir ese regalo. El primer regalo que recibimos del Señor Jesucristo cuando lo aceptamos, cuando tenemos un nuevo nacimiento. Y ya cuando entremos en el libro de los Hechos, que ya se cuentan más detalles de todo lo que pasa con los discípulos después de la ascensión del Señor Jesucristo, sabemos que ese regalo se refiere al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces el Señor de una manera muy clara, ellos, fíjense que ya el Señor les da el poder para que ellos puedan entender con mayor claridad y les dice que tiene que esperar ahí para recibir ese regalo. Ellos en ese momento no lo saben, pero es el Espíritu Santo. Versículo 50, que es el último versículo. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía,
se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén tristes, atribulados, sin esperanza. No, mire, regresaron a Jerusalén con gran alegría. Habían entendido totalmente todas las escrituras, habían comprendido todo lo que había pasado y lo que venía. El Señor prometió que iba a regresar nuevamente y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Nosotros sabemos también que 50 días después de la ascensión del Señor Jesucristo, ellos se quedaron en Jerusalén y después de 50 días es que reciben al Espíritu Santo. Entonces, chicos, aquí se termina el Evangelio de Lucas. Felicitaciones. Acabaron de terminar el tercer Evangelio. Un aplauso para ustedes. Entonces, de una, como nos queda todavía media horita, vamos a empezar con el último Evangelio, el Evangelio de Juan. Entonces, ¿preparados? 2 segundos de recreo. Entonces entramos al último Evangelio. Recordemos cositas para recordar. En los 4 evangelios hay una total armonía, aunque a simple vista para algunas personas ignorantes o que no han estudiado lo suficiente el Nuevo Testamento y los evangelios, aparentemente pudieran haber contradicciones. Realmente hay una total armonía porque lo que Dios permite es que haya 4 biógrafos diferentes contando la vida de Jesús, es decir, hay 4 biografías de Jesús. ¿Se acuerdan que yo les decía que es como si 4 personas vieran un accidente desde puntos de vista diferentes, desde los 4 puntos cardinales? Todos ven algo en común, un accidente en común, cosas en comunes, pero como están en diferentes puntos, ven cosas que los otros no ven. Lo mismo pasa con los 4 evangelios. Cada uno de los 4 biógrafos contó su experiencia personal con el Señor Jesucristo o con las personas que estuvieron con el Señor Jesucristo y les contaron a ellos desde su punto de vista, lo que ellos vivieron. Por eso algunas cosas coinciden, cuentan las mismas historias, o algunos evangelistas añaden un poquito más porque ellos tuvieron la oportunidad de vivir esa historia de una manera diferente. Pero en todos hay una total armonía y no hay contradicciones. Recuerden ustedes que si no se acordaban, se los recuerdo, a los que no saben, se los cuento, el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Fue el primero que se escribió por fecha. La narración atribuida a Marcos es el primer relato de la historia de Jesús que nos ha llegado. O sea, el primero que plasma con escritura la vida de Jesús fue Marcos. Resulta que Juan Marcos, como se le conoce también a este Marcos, ¿se acuerdan que en alguno de los evangelios leímos de un joven que salió corriendo envuelto en una sábana cuando arrestaron a Jesús? Pues se trataba de este Juan Marcos. Juan Marcos, o Marcos como lo conocemos por el nombre del evangelio, era muy jovencito cuando empezó a tener contacto con el Señor Jesucristo, por eso no hizo parte de los apóstoles ni de los discípulos, pero sí lo alcanzó a conocer personalmente. Nosotros realmente empezamos a oír por primera vez de Marcos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de Juan vienen los Hechos de los Apóstoles, que es precisamente esos primeros años de la iglesia cristiana, que se llama la iglesia apostólica, porque es cuando todavía los apóstoles están vivos. Entonces ahí es cuando nos cuentan de Juan Marcos. Ahí nos enteramos que la madre de Juan Marcos era una de las tantas Marías que siempre estaba en el grupo con el Señor Jesucristo, y en su casa se reunían después los apóstoles cuando Jesús ascendió, y donde llegó Pedro, eso lo vamos a aprender después en los otros libros del Nuevo Testamento. En una ocasión Pedro es arrestado y todos los apóstoles están en la casa de Juan Marcos pidiéndole a Dios que Pedro salga de la cárcel, y de una manera sobrenatural, por medio de unos ángeles, Pedro sale y llega aquí a la casa de Juan Marcos. Y volvemos a oír de Juan Marcos después en los relatos de Pablo, porque cuando Pablo empieza sus viajes misioneros para evangelizar, Bernabé, que también fue un discípulo directo del Señor Jesucristo, se lleva a Juan Marcos porque Juan Marcos era su sobrino, y se lleva a Juan Marcos en el primer viaje que hizo Pablo.
como les iba tan mal a los discípulos, recuerdan ustedes que los apedreaban, que trataron de matarlos. Juan Marcos, por ser tan jovencito, se asustó y no siguió, no quiso seguir con ellos y se devuelve a la casa de la mamá. Después hay un altercado grande porque Pablo, en el segundo viaje, Bernabé dice que rico, rico, Pablo, yo te acompaño y vamos con mi sobrino Juan Marcos. Y Pablo le dice, no, con ese cobarde no vamos. Y es la primera división dentro del Evangelio. Eso lo vamos a ver después en otros libros. Entonces, el Evangelio de Marcos, por fecha, es el primer Evangelio que se escribe. El apóstol Pedro es quien bautiza a Marcos y lo empieza a preparar, y por eso es que Marcos termina compilando las historias de Pedro. Entonces Pedro lo discipula y le va contando la historia de Jesús, y Marcos es el que la escribe. Por eso es que el Evangelio de Marcos también se conoce como el Evangelio de Pedro, porque realmente lo que Marcos está escribiendo es lo que Pedro vivió con el Señor Jesucristo. Y recuerden ustedes, no lo van a olvidar nunca, que Marcos fue escrito a los romanos presentando a Jesús como siervo. Pero nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, el primer evangelio que encontramos es el de Mateo. ¿Por qué? Cuando los eruditos se reunieron para organizar el canon del Nuevo Testamento, es decir, la lista de libros que iban a quedar en el Nuevo Testamento, por inspiración del Espíritu Santo, ellos se dieron cuenta que Mateo era el evangelio que mejor hacía el traslado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el mejor evangelio que podía unir, que podía ser un puente perfecto para meternos en el Nuevo Testamento, era el evangelio de Marcos, de Mateo, porque recuerden ustedes que Mateo permanentemente está tratando de comprobar que el Mesías esperado en el Antiguo Testamento, profetizado en el Antiguo Testamento, era este Jesús cuya vida estaba narrando Mateo. Entonces fue ese vínculo perfecto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero no fue el primer evangelio que se escribió. Recuerden que Mateo fue un recaudador de impuestos o un publicano de Capernaum y fue discípulo directo del Señor Jesucristo, a diferencia de Marcos, que escribió la historia fue por lo que le contó Pedro. Mateo también se llamó Leví, el hijo de Alfeo, o Cleofas, y escribe el Evangelio porque es un testigo presencial tomando como base el Evangelio de Marcos. Es decir, cuando Mateo se da cuenta que Marcos, este sardinito que ni siquiera fue discípulo, se emocionó y empieza a escribir la historia de Jesús, entonces Mateo también se entusiasma y coge como base el Evangelio de Marcos y dice, vamos a ver aquí, Pedro, ¿qué le contó a Marcos? Entonces coteja sus experiencias, las de Mateo, sus experiencias personales, con las experiencias que tuvo Pedro y que le contó a Marcos. Y por eso es que añade cositas o quita otras que para Pedro fueron importantes contarle a Marcos y Marcos escribirlo, pero para Mateo no tanto. Y recuerden que Mateo le habla a los judíos presentando a Jesús como el Mesías. Y el evangelio que acabamos de terminar es el evangelio de Lucas. Acuérdense que Lucas era médico, fue un médico de origen griego, el único autor de toda la Biblia que no era judío, era griego, y tampoco fue discípulo directo del Señor Jesucristo, sino que fue discípulo de Pablo. Y aquí hay un problema, porque resulta que Pablo tampoco fue discípulo del Señor Jesucristo. Es decir, que aquí estamos hablando de la tercera generación de discípulos, ¿sí ven? Lucas fue instruido por Pablo, pero Pablo fue instruido, aunque Pablo fue instruido directamente por el Señor Jesucristo resucitado, pero las experiencias de vida la tuvieron fue los otros apóstoles. Entonces, como Pablo tampoco fue un discípulo directo de Jesús, Lucas es por eso que hace mucha investigación sobre el tema, tanto que no lo llama evangelio. Nosotros en la Biblia lo tenemos como el evangelio de Lucas, pero en el original se llama Tratado Histórico de la Historia de Jesús de Nazaret, porque eso fue un tratado completo con una investigación profunda, porque Lucas se contacta con todos los discípulos y las personas que todavía estaban vivas, que tuvieron contacto directo con el Señor Jesucristo, hasta con María, la madre del Señor Jesucristo. Lucas va y la entrevista a María
Y por eso es que Lucas conoce tantos detalles del nacimiento de Jesús. Es la misma María, pues, que le cuenta que cuando visitó a su prima Elizabeth, el bebé de Elizabeth brincó de alegría al verla, y todos esos detallitos se los cuenta la propia mamá del Señor Jesucristo, la propia María. Y Lucas escribe a los griegos mostrando a Jesús como estos tres evangelios que nosotros acabamos de estudiar se conocen como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque resulta que narran más o menos los mismos hechos, son documentos paralelos. Por eso ya en las últimas sesiones nosotros no leíamos todo el pasaje, sino que simplemente lo recordábamos porque ya lo habíamos leído perfectamente en los otros evangelios. Pero nos falta un evangelio, el evangelio de Juan, que no hace parte de los sinópticos, porque Juan se sale totalmente del esquema que habían hecho Mateo, Marcos y Lucas. Él, aunque lógicamente como está contando la vida del Señor Jesucristo, pues hay algunas cosas que ya las habían narrado Mateo, Marcos y Lucas, pero él se sale totalmente y empieza a contar cosas muchísimo más profundas. El Evangelio de Juan es totalmente espiritual, totalmente profundo, y llega hasta realmente el meollo, el quid de la explicación de que Dios se hace hombre para morir por nuestros pecados. Y por eso es el que se recomienda más, el Evangelio de Juan. El nombre Juan significa el hombre fiel a Dios. Este evangelio, su autor es Juan, no lo confundan con Juan el Bautista, ¿no? Porque hay dos grandes Juanes en la Biblia, pero siempre, por eso siempre se habla de Juan el Bautista y Juan el Evangelista. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos y más o menos la fecha en que fue escrita fue entre el año 60 y el año 70 después de Cristo. O sea, todavía no se había destruido el templo y Jerusalén. Y miren esto tan importante, Juan va dirigido a la iglesia, es decir, a nosotros los cristianos, porque está presentando a Jesús como Dios. Si ven la profundidad del evangelio, él nos quiere enseñar que ese Jesucristo que estuvo aquí en la tierra es el mismísimo Dios, el gran misterio, un solo Dios, tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas definidas, diferentes, pero un solo Dios, y que ese Jesús que estuvo aquí en la tierra es Dios. Entonces, ya tenemos, bueno, como está presentando a Jesús como mi Dios, que es solo uno, y su nombre es Jesucristo, vamos a aprender muchos otros nombres que se le dan a Dios o a Jesucristo. En este evangelio se habla del consejero, que es vida eterna, la puerta estrecha, el príncipe de paz, Señor de señores, la verdad, el Cordero Redentor, admirable, León de Judá, sanador, la rosa de Sarón, el Rey de Reyes. Jesús es el camino, el pan de vida, el lirio de los valles, la roca fuerte, el Dios fuerte. Miren toda esta cantidad de nombres que nos están describiendo a Jesucristo, que es el mismo Dios. Y aquí ya tenemos nuestro cuadro completico. Miren esto, chicos, tan hermoso. Entonces, hasta aquí que vemos que Mateo va dirigido a los judíos presentando a Jesús como el Mesías. Marcos va dirigido a los romanos presentando a Jesús como siervo. Lucas va dirigido a los griegos presentando a Jesús como hombre. Y Juan va dirigido a la iglesia presentando a Jesús como Dios. Y aquí también hay una enseñanza espiritual muy grande porque fíjense en lo que sucede. Mateo va al cielo, a esa persona que es enviada del cielo, presentando a Jesús como el Mesías arriba. Miramos arriba al Mesías, mientras que Marcos se baja a la tierra y muestra a Jesús como siervo aquí en la tierra. Lucas sigue aquí en la tierra porque nos está presentando a Jesús como hombre, totalmente ser humano. Y Juan nuevamente nos lleva al cielo porque presenta a Jesús como Dios. Entonces, Jesús es el Mesías, el siervo, el hombre y Dios. Y tenemos
Por eso era tan importante estas 4 biografías, porque con estos 4 relatos tenemos una enseñanza completa de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, es indispensable que nosotros estudiemos los 4 evangelios, porque necesitamos la armonía de los 4 para comprender a la persona de Jesucristo. Entonces, ¿quién fue? Hablemos un poquito primero del autor del evangelio. ¿Quién fue el apóstol Juan? El título con el que más se conoce a Juan es con el discípulo amado. Es el título con el que más se conoce a Juan. Resulta que, si no se acuerdan, Juan fue primero discípulo de Juan el Bautista, de su tocayo Juan el Bautista. Y cuando escucha a Juan, recuerdan que cuando Jesucristo se acerca a que Juan lo bautice, Juan siempre fue muy claro en decir que él no era el Mesías, porque lo habían confundido pensando que él era el Mesías, y él fue muy claro en decir que él no era el Mesías, sino que estaba preparando el camino del Mesías. Y cuando Jesús llega a ser bautizado, Juan dice, miren, este es el Cordero de Dios. Y Juan, el evangelista, oye, y cree enseguida. Entonces deja de seguir a Juan el Bautista e inmediatamente empieza a seguir al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús va al lago, recuerdan ustedes que pide una barca prestada para él alejarse un poquito de la orilla y poder predicar, y hace la pesca milagrosa, y Juan definitivamente dice, este es el Mesías. Su hermano Jacobo, que también era pescador y estaba ahí, Juan le confirma que él es el Mesías. Juan era muy joven cuando fue llamado por Jesús. Fue el único apóstol que acompañó a Jesús durante su juicio y su crucifixión, porque por su juventud no tenía miedo de ser arrestado. A él no lo iban a arrestar porque era muy niño. Por eso es que los otros discípulos sí salieron corriendo temiendo que los iban a arrestar. Juan no, Juan era muy joven. A excepción de algunos viajes breves, vivió en Jerusalén hasta su destrucción en el año 70 después de Cristo. Entonces, Juan escribe el evangelio que vamos a empezar a estudiar, el evangelio de Juan, pero escribe 3 cartas o 3 epístolas que se conocen como la primera, la segunda y la tercera cartas de Juan, y escribe el libro más hermoso de toda la Biblia, el Apocalipsis. Entonces, fíjense que después de Pablo, que es el que más escribe en el Nuevo Testamento, el segundo que tiene más libros es este apóstol, el apóstol Juan. Entonces, como les decía, veamos algunos datos interesantes de Juan. Juan fue el más joven de los 12 discípulos, conocido como el discípulo amado, y esto es curioso porque ustedes se van a dar cuenta que el título de discípulo amado se lo puso él mismo. Nadie más habla de Juan como el discípulo amado. El título de discípulo amado solamente lo encontramos en el Evangelio de Juan. Cuando Juan se refiere a sí mismo, cuando cuenta alguna historia que pasó con Jesús, se nombra a sí mismo, él narra en tercera persona y dice, y el discípulo amado estaba con Jesús haciendo tal cosa, y se refiere a él mismo. Pero esto está muy bonito porque resulta que Juan fue como para enfatizar. Recuerdan que Jesús les puso a él y a su hermano el apodo de Boanerges, los hijos del trueno. Ellos fueron los que querían mandar fuego a la aldea que no quisieron recibir a Jesús, los hijos del trueno. Entonces es como para enfatizar que ella no era ese hijo del trueno, sino que ahora era puro amor. Tanto que el Evangelio de Juan se conoce como el Evangelio del amor. Entonces él mismo se pone ese título del discípulo amado. Fue el único de los 12 discípulos que no murió, que no sufrió martirio para morir. Sí sufrió mucho, pero porque fue hasta llevado a Patmos, que era una isla cárcel, pero no fue martirizado y ejecutado como los otros discípulos. Fue pescador de profesión. Su hermano Jacobo también era uno de los 12 discípulos, y sus compañeros de pesca, porque ellos tenían una gran empresa de pesca, Pedro y Andrés, también hicieron parte de los 12. Pero aquí también tenemos un detalle muy importante, que ya lo habíamos visto antes. Juan era primo de Jesús, primo en segundo grado, porque la mamá de Juan era prima de María, la mamá del Señor Jesucristo. Entonces ellos eran primos en segundo grado. Y aquí hay un dato importantísimo. Es a Juan
a quien Jesús le encarga en la cruz que cuide a su mamá, que cuide a María. Y efectivamente, el último tiempo de vida de Juan, él estuvo en la ciudad de Éfeso viviendo con María. Y es en Éfeso donde muere María. María muere y es sepultada y está todavía esperando la resurrección. María no ascendió al cielo ni es intermediaria entre Jesús y los hombres. Entonces, por eso es que entonces también Juan dice el discípulo amado, y porque era también el más joven, Jesús le encarga que por favor le cuide a su mamá, a María. Y entonces, chicos, empecemos de una vez, falta un cuartico de hora, entonces alcanzamos a ver el primer versículo que es bien profundo. Dice, Juan capítulo 1, versículo 1, y oídos atentos, corazón abierto, mente abierta. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Acá ya llegamos a ligas mayores, no está tan fácil de entender, ¿no es cierto? Ya empieza Juan, una filosofía más profunda, hablándonos cosas que de pronto no son tan sencillas de entender. Acá nos está hablando Juan que Jesús es la palabra encarnada. Uy, pero eso con qué se come. La nueva traducción de viviente, ¿se acuerda que yo les he enseñado siempre que si ustedes quieren comprender mejor un versículo, lo primero que deben hacer es mirar el mismo versículo en diferentes versiones de la Biblia y van a ver cómo entendemos un poquito más? En la nueva traducción viviente nos dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Uy, está un poquito mejor que esto de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿no es cierto? Pero si nos vamos a otra, a la traducción del lenguaje actual, dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y si todavía ustedes no han comprendido este primer versículo, se los voy a masticar un poquito más. ¿Qué quiere decir este primer versículo tan profundo? Antes de que todo comenzara, antes de que todo existiera, Jesús ya existía. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Miren cómo empieza Juan identificando al Señor Jesucristo. Aquí nos está Juan mostrando algo muy importante, porque cuando Juan nos dice que Jesús es el verbo, recordemos por allá nuestras clases de colegio, ¿el verbo qué es? El verbo dice es la palabra que denota una acción, pasión o estado dentro de una oración. El verbo funciona como el núcleo del predicado. Y aquí la clave es esto. El verbo es ¿qué? La palabra. Aquí Juan nos está diciendo que Jesús es la palabra. ¿Y por qué es tan importante que nosotros sepamos que Jesús es la palabra? Porque nosotros aprendemos a leer el manual de instrucciones, a leer la Biblia, que la palabra tiene mucho poder, el poder de la palabra. Mire, la palabra es tan, o sea, yo les estoy hablando a ustedes y ustedes me están entendiendo porque utilizo palabras. La manera de nosotros comprendernos, comunicarnos es gracias a la palabra, a las palabras, pero la palabra máxima es Jesucristo. Y la palabra tiene tanto poder que Dios cuando creó todas las cosas utilizó palabras para crear. Dios pudo haber hecho así y haberse creado absolutamente todo, ¿no es cierto? O mover la nariz como hechizada y haber creado todo. Pero Dios utilizó la palabra. Y el primer día dijo Dios, hágase la luz. Dijo Dios, Dios utilizó la palabra. Entonces, la palabra es una unidad del lenguaje mediante la cual nos expresamos. Para podernos entender, utilizamos palabra. Y Juan nos está diciendo, para poder entender todo este rollo que sucede con la humanidad, qué fue lo que pasó, qué está pasando en este momento y qué va a pasar en el futuro, necesitamos palabras. Y la palabra máxima es el Señor Jesucristo. Juan no está hablando aquí del lenguaje, sino de una persona. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es la palabra. Y a través de él, así como nosotros nos entendemos por las palabras, a través del Señor Jesucristo entendemos todo el plan de Dios para la humanidad. Mire todo lo que nos enseña Juan en el primer versículo, es impresionante, ¿no es cierto?
Dios en el Antiguo Testamento se dirige al pueblo de Israel, Dios mismo, pero con Jesús se dirige a toda la humanidad. Por eso es que nosotros, que ya tenemos la Biblia completa, el manual de instrucciones completo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y tenemos ya consignada y sabemos la vida del Señor Jesucristo, y fuera de eso nos dieron el regalo del Espíritu Santo, ya no necesitamos ni profetas ni apóstoles, porque ya tenemos todo el plan condensado en el manual de instrucciones. Dios se ha expresado plenamente a la humanidad en la persona del Señor Jesucristo. Es decir, Dios dice, la manera para que ustedes me entiendan todo el plan que yo tengo es a través del Señor Jesús. Por eso las personas que tratan de entender el mundo, tanto físico como sobrenatural, por otros medios, por otros canales, quedan locos o llegan a conclusiones totalmente incoherentes y lógicas, porque la única manera de comprender todo es a través del Señor Jesucristo. Las grandes incógnitas de toda la humanidad, la filosofía, lo que nos enseña, el gran problema del ser humano, todos nuestros problemas emocionales, psíquicos, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito, a dónde vamos, se responden a través de la persona de Jesucristo. Todo esto en el primer versículo. Al venir al mundo, Cristo nos ha revelado perfectamente a nosotros cómo es Dios. O sea, nosotros no podemos entender a Dios porque Dios es espíritu. Dios está allá y hay un abismo de pecado que nos separa. Pero cuando Dios se hace hombre a través de Jesucristo, nosotros al conocer a Jesucristo, podemos también conocer a Dios. Y al morir por nosotros en la cruz, nos ha comunicado cuánto nos ama Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A través del sacrificio de Jesucristo, Dios nos demuestra todo lo que ha amado a la humanidad. Miren, fuéramos alguno de nosotros, Dios hace tiempo que la humanidad no existiría. Ya nosotros lo hubiéramos acabado con la humanidad, no existiría ni un rasguito, pero Dios nos ha amado tanto que después de 6.000 años todavía sigue insistiendo, insistiendo, insistiendo que recuperemos ese paraíso a través del Señor Jesús. Cristo es la palabra viviente de Dios al hombre, la expresión de los pensamientos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que conocer tanto a Jesucristo. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer al Padre? Tienes que conocer a Jesucristo. Entonces, Juan en este primer versículo nos está mostrando la deidad de Jesús, es decir, que Jesús es Dios y lógicamente si Jesús es Dios, la eternidad de Jesús. Juan lo que nos está diciendo, mira, Jesús ha existido siempre. Él no existió en el momento en que nació de la Virgen María. Esa fue su encarnación, es decir, su llegada a este plano terrenal, pero él existía desde el principio. Jesús no tuvo un comienzo, sino que existe desde toda la eternidad. Jesús tiene una personalidad separada y distinta del Padre. Jesús no solo mora con Dios, sino que él mismo es Dios, y ese es el misterio de la Trinidad que no es muy fácil de comprender, pero que aquí Juan está empezando enseñándola. Y para terminar, no vamos a seguir porque son 4 versículos más tan profundos como los que hemos visto en este primer versículo. Chicos, espero que quedaran entusiasmados con este abrebocas del Evangelio de Juan, porque todo Juan es así, o sea, un versículo y una profundidad impresionante. Entonces, dentro de 8 días, Dios mediante, nos encontraremos por este mismo canal y a esta misma hora para poder seguir con nuestro estudio de Juan. Que tengan una linda semana y que Dios los bendiga.